Soy Ignacio, tengo 33 años y la semana pasada les entregué a mis padres un solo trozo de papel que hizo que mi madre cayera de rodillas. Hace 15 años, mi abuela moribunda me dejó todos los ahorros de su vida, 180.000 euros, porque ella fue la única que vio cómo me trataban mis padres en comparación con mi hermana Elena, la hija predilecta. Quería darme una oportunidad para luchar. Mis padres interceptaron esa herencia. Usaron hasta el último céntimo para comprarle una casa a mi hermana Elena. Cuando me enteré y los confronté, mi padre me miró fijamente a los ojos y dijo: «No seas egoísta. De todos modos, es dinero gratis». Yo tenía 18 años, no tenía nada, y creí durante años que no merecía nada. Pero 15 años cambian a una persona. Y la verdad, también. Antes de contaros lo que pasó en la fiesta de su 40º aniversario, por favor, tomaos un momento para dar me gusta y suscribiros, pero solo si disfrutáis genuinamente de esta historia. Además, dejad vuestra ubicación y la hora local en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me escucháis. Ahora, dejadme llevaros al día en que todo comenzó. El día que mi abuela fue ingresada en el hospital. La habitación del hospital olía a antiséptico y flores marchitas. Yo tenía 17 años, sentado junto a la cama de mi abuela Margarita, sosteniendo su mano como había hecho todos los domingos durante los últimos 3 años. Me apretó los dedos débilmente. Su voz era apenas un susurro. «Eres el único que viene, cariño. Recuerda eso cuando todos los demás se olviden». No entendí lo que quería decir. No entonces. Mi madre no la había visitado en 2 semanas. Demasiado ocupada, decía. Elena, mi hermana mayor, la hija de oro, no había venido en absoluto. Estaba planeando su fiesta de 21 años, una grande. 50 invitados, un DJ, un vestido hecho a medida traído de Madrid. Recuerdo mi 16º cumpleaños ese mismo año. Mamá horneó un bizcocho. Los 4 nos sentamos a la mesa de la cocina y terminamos a las 8 de la noche. Esa era la diferencia entre Elena y yo. Ella tenía fuegos artificiales. Yo tenía sobras. La abuela Margarita lo veía. Siempre lo hacía. «He preparado algo para ti», susurró, con los ojos de repente agudos a pesar de la morfina. «No dejes que nadie te lo quite. Especialmente», se detuvo, tosió. «¿Especialmente quién, abuela?» Pero ella solo sacudió la cabeza y cerró los ojos. Pensé que estaba confundida. El médico dijo que la medicación le hacía decir cosas extrañas a veces. Besé su frente y le dije que volvería mañana. Me tomó la mano con más fuerza. «Prométemelo», dijo. «Prométeme que recordarás lo que vales». Lo prometí. No sabía lo que estaba prometiendo. Tenía 17 años y todavía creía que si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente bueno, mis padres terminarían amándome de la misma manera que amaban a Elena. Estaba equivocado, pero no me enteraría de eso hasta dentro de 2 semanas. La abuela Margarita murió un martes. Estaba en clase de cálculo cuando mi teléfono vibró. El mensaje de mamá tenía 3 palabras. «Abuela murió. Ven». Ni un «lo siento», ni un «¿estás bien?», solo instrucciones. Lloré todo el camino a casa en el autobús. Cuando entré por la puerta, Elena estaba en el sofá mirando su móvil. Mamá estaba en la cocina haciendo llamadas sobre los preparativos del funeral. Papá no aparecía por ningún lado. Nadie me abrazó. Nadie me preguntó cómo me sentía. El funeral fue 4 días después. Elena llegó 30 minutos tarde por el tráfico. Mamá fue inmediatamente a consolarla. Pobre Elena, tan estresada por el viaje. Yo me quedé solo junto al ataúd.
despidiéndome de la única persona de mi familia que alguna vez me hizo sentir visto. Después del servicio, escuché a mis padres en la cocina. Yo estaba en el pasillo, invisible como siempre. Llamó el abogado, dijo papá. Su voz era baja. Hay un problema con el testamento. ¿Qué tipo de problema? La voz de mamá tenía un tono que no reconocí. Yo me encargaré. Solo no dejes que los chicos lo sepan. Me pegué a la pared con el corazón acelerado. ¿Qué problema? ¿Qué estaban ocultando? Pero no pregunté. Tenía demasiado miedo de causar más estrés, demasiado preocupado por empeorar las cosas, demasiado condicionado a creer que los buenos hijos no cuestionan a sus padres. Así que me quedé en silencio. Fui a mi habitación y me quedé mirando el techo hasta las 3 de la mañana, repitiendo las palabras de la abuela en mi cabeza. No dejes que nadie te lo quite. ¿Quitar qué? 2 semanas después, descubriría exactamente lo que quería decir. Pero la respuesta no vendría de mis padres. Vendría de un libro, un sobre oculto y una verdad que destrozaría todo lo que creía saber sobre mi familia. 2 semanas después del funeral, me ofrecí voluntario para limpiar el piso de la abuela Margarita. Nadie más quería hacerlo. Elena dijo que era demasiado deprimente. Mamá afirmó que estaba demasiado abrumada. Papá simplemente se encogió de hombros, así que fui solo. Su lugar todavía olía a su jabón de lavanda y a libros viejos. Comencé en la sala, guardando sus cosas, llorando sobre su Rebeca favorita. Entonces lo encontré, metido dentro de su gastada copia de Rimas y Leyendas, el libro que me leía cada verano cuando era niño. Había un sobre pequeño. Mi nombre estaba escrito en él con su letra familiar. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había un solo trozo de papel, una nota. Ignacio, mi niño querido, te he dejado todo lo que tengo. El abogado Pascual tiene todos los documentos. No confíes en nadie más, especialmente en tu madre. Te quiero más de lo que jamás sabrás. Abuela. Lo leí 3 veces. Todo lo que tenía. La abuela vivía de forma sencilla. Usaba los mismos 3 vestidos en rotación. Recortaba cupones de descuento. Siempre asumí que no tenía nada, pero la nota decía todo. Y me había advertido que no confiara en mi propia madre. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi cartera. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué me dejó la abuela? ¿Por qué me advertiría sobre mamá? ¿De qué habían estado susurrando mis padres en la cocina aquella noche? Decidí preguntar. Encontré a mamá en el salón viendo la tele. Mi voz tembló cuando hablé. Mamá, ¿la abuela me dejó algo? Ni siquiera apartó la vista de la pantalla. Tu abuela apenas tenía nada, cariño. Lo poco que tenía se fue en los gastos del funeral. Estaba mintiendo, lo sabían mis huesos, pero no tenía pruebas. Todavía no. Insistí más. Pero encontré una nota, dije, sacando el papel de mi bolsillo. La abuela escribió que me dejó todo. Mencionó a un abogado llamado Pascual. La cara de mamá cambió solo por un segundo. Un destello de algo frío cruzó sus ojos. Luego sonrió. Esa sonrisa paciente y despectiva que conocía tan bien. Cariño, tu abuela estaba muy enferma al final. No sabía lo que escribía. Es su letra. Estaba lúcida cuando... ¿Me estás llamando mentirosa? La voz de mamá se agudizó. Tu abuela acaba de morir. ¿Y quieres hacer que esto se trate de dinero? Se me hundió el estómago. La culpa me golpeó como una ola. No estoy tratando de... Después de todo lo que hemos hecho por ti, sacudió la cabeza. No puedo creer que mi propio hijo me acuse de algo tan horrible. Papá entró entonces. ¿Qué está pasando?
Nada, dijo mamá rápidamente. Ignacio solo está cansado. ¿Verdad, cielo? Miré a papá, esperando algo. Un aliado. Una explicación. Él solo me miró con esa expresión en blanco que siempre llevaba cuando mamá manejaba las cosas. Vete a la cama, Ignacio. Has tenido un día largo. Fui, pero no dormí. Me quedé en la oscuridad, dando vueltas a la nota de la abuela en mis manos. No confíes en nadie más, especialmente en tu madre. Ella lo había sabido. De alguna manera sabía que esto pasaría. Me faltaban 3 meses para cumplir 18 años. No tenía dinero, ni coche, ni aliados. Si presionaba más, pondrían a Elena en mi contra. Me convertirían en el villano, el hijo ingrato que se preocupaba más por la herencia que por la familia. Así que tomé una decisión. Esperaría. Sobreviviría. Y cuando llegara el momento adecuado, descubriría la verdad. Me tomó 7 años, pero nunca lo olvidé. 6 meses después, todo quedó claro. Ya tenía 18 años, recién graduado del instituto. Las cartas de aceptación de la universidad estaban sobre mi escritorio. Buenas universidades, escuelas que podrían cambiar mi vida, pero todas requerían un dinero que yo no tenía. Fue entonces cuando Elena hizo su anuncio. Estábamos en la cena del domingo, una rara reunión familiar. Elena estaba radiante, prácticamente saltando en su asiento. Bueno, dijo, tengo noticias. Mamá y papá me han comprado una casa. Se me cayó el tenedor. ¿Una casa? Es adorable. 3 habitaciones, un gran patio, perfecta para cuando Alejandro y yo nos casemos. Sostuvo su teléfono, mostrando fotos. ¡Mirad la cocina! Miré a mis padres. ¿Le habéis comprado una casa? Papá asintió, con el pecho inflado de orgullo. Tu hermana merece estabilidad. ¿Cuánto? Pregunté. Mamá agitó la mano. Eso no es importante. ¿Cuánto? Los ojos de papá se estrecharon. 180.000 euros. Ahorramos toda nuestra vida para esto. 180. 000 euros. La cantidad exacta que una persona podría llamar todo lo que tengo. Mi voz salió estrangulada. ¿Y qué hay de mi matrícula universitaria? Mamá suspiró. Ignacio, sabes que no tenemos recursos ilimitados. Tendrás que conseguir becas, trabajar a tiempo parcial. Muchos chicos lo hacen. Pero acabáis de gastar. Elena necesita un hogar. Tú eres joven, tienes tiempo. Miré a mi hermana. Todavía estaba mirando las fotos, ajena a la bomba que explotaba en mi pecho. Felicidades, Elena, dije. Mi voz ni siquiera tembló. Para entonces ya había aprendido a ocultar mi dolor. Esa noche hice los cálculos, la cronología, los números. La abuela murió. 2 semanas después hubo un problema con el testamento. 2 meses después de eso, mis padres de repente tenían dinero suficiente para comprar una casa. No era paranoico, tenía razón. No pude dormir esa noche. La nota de la abuela quemaba en mi cartera. Su advertencia resonaba en mi cráneo. Los números no mentían. 180. 000 euros apareciendo de la nada, justo después de que ella muriera. A la mañana siguiente, encontré a papá en el garaje trasteando con su coche. Me quedé en la puerta hasta que me notó. La casa, dije. ¿De dónde vino realmente el dinero? No levantó la vista. Te dije que de los ahorros. Nunca habéis tenido ese tipo de ahorros. Cuida tu tono. ¿Fue de la herencia de la abuela? Dejó de trabajar. Soltó la llave inglesa. Cuando se giró para mirarme, su expresión era de piedra. No había ira, algo peor. Miedo.
Tenía miedo de lo que yo pudiera encontrar. No hubo herencia. Ella no tenía nada. Encontré una nota. Dijo que me lo dejó todo. Estaba confundida. No estaba confundida. Déjalo ya, Ignacio. No puedo. Necesito saberlo. He dicho que lo dejes. Su voz se volvió fría. Ahora nos miramos fijamente. Por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que me asustó. Está bien, dije. Lo dejaré. Me di la vuelta y me alejé. Pero no dejé nada. Esa tarde le conté a Elena lo de la nota de la abuela. Pensé que tal vez, solo tal vez, ella se pondría de mi lado. Se rió. Ignacio, ¿en serio? La abuela era vieja. No sabía lo que escribía. Estaba perfectamente lúcida. Está siendo paranoico y, honestamente, un poco codicioso. Miré a mi hermana, la hija predilecta, sentada en la casa de mis padres, planeando su vida con el dinero de mi abuela. Tienes razón, dije. Seguro que no es nada. Pero lo era todo. Simplemente no podía probarlo todavía. Lo intenté una vez más con mamá. Por favor, dije, dime la verdad. ¿Me dejó algo la abuela? Empezó a llorar, lágrimas reales corriendo por su rostro. No puedo creer que me estés haciendo esto, sollozó. Tu abuela acaba de morir. Nuestra familia está de duelo y en lo único que piensas es en el dinero. Eso no es... ¿Sabes cuánto trabaja tu padre? ¿Cuánto sacrifica por esta familia? Y tú lo acusas de robar. Nunca dije robar. Estás destrozando esta familia, Ignacio. ¿Es eso lo que quieres? Sentí que me encogía. La culpa era asfixiante. Tal vez estaba siendo paranoico. Tal vez la abuela realmente estaba confundida. Tal vez yo era el egoísta. Lo siento, susurré. Mamá se secó las lágrimas. Me palmeó la mano. Te perdono, cariño. No volvamos a hablar de esto. Asentí. Tenía 18 años. Sin dinero, sin pruebas, sin aliados, solo la nota de una abuela muerta y una familia que cerraba filas en el momento en que hacía preguntas. Así que tomé una decisión. Dejé de preguntar. Conseguí 3 trabajos a tiempo parcial. Me inscribí en la universidad a distancia. Solicité cada beca que pude encontrar. Me mudé a un piso diminuto con 2 compañeros y comencé a construir una vida que no dependiera de nadie. No tenía pruebas. No tenía dinero. No tenía a nadie. Pero tenía tiempo. Y tenía paciencia. La abuela Margarita me dijo que recordara lo que valía. Decidí demostrármelo a mí mismo, si a nadie más. Esperé 7 años y luego, un martes por la tarde cualquiera, llegó una carta que lo cambió todo. El remite decía: Señor Pascual, abogado. El abogado de mi abuela finalmente me había encontrado. Dejadme avanzar rápido, 7 años después. Tenía 25 años, trabajando como contable junior en una firma mediana. Había obtenido mi título asistiendo a clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo. Tenía un piso pequeño, un coche fiable y 0 deudas. También casi no había tenido contacto con mi familia en 3 años. Dejaron de llamar después de que rechacé ir a la boda de Elena. No podía permitirme el viaje y nadie se ofreció a ayudar. La carta llegó un martes. Recuerdo haberme quedado mirando el remite durante 1 minuto entero antes de abrirla. Señor Pascual, el nombre de la nota de la abuela. Mis manos temblaron mientras desplegaba el papel. Estimado señor Dyer, yo fui el abogado de la herencia de su abuela Margarita Ace. He estado tratando de localizarlo durante varios años. Hay asuntos relacionados con su testamento que debemos discutir urgentemente. Por favor,
póngase en contacto conmigo a la mayor brevedad posible. Respetuosamente, señor Pascual. Lo leí 5 veces. Luego llamé al número. Una recepcionista respondió, profesional y cortante. Expliqué quién era. El señor Pascual esperaba que llamara, dijo. ¿Puede venir esta semana? Tomé la primera cita disponible. 2 días después, me senté en una silla de cuero frente a un hombre de pelo plateado de unos 60 años. Su oficina olía a libros viejos y cera para muebles. Los diplomas cubrían las paredes. Gracias por venir, señor Dyer, dijo, entrelazando las manos sobre el escritorio. Le pido disculpas, tomó mucho tiempo encontrarlo. Sus padres dificultaron la comunicación. Se me cerró la garganta. ¿A qué se refiere? Abrió una carpeta. Dentro había documentos, de aspecto oficial, ante notario. Su abuela le dejó 180.000 euros, dijo. Usted era su único beneficiario. La habitación dio vueltas. Eso no es posible. Mis padres dijeron... Sé lo que le dijeron sus padres, y sé lo que me dijeron a mí. El señor Pascual deslizó la carpeta por el escritorio. Sus padres me dijeron que usted aceptó renunciar a la herencia. Dijeron que quería que el dinero fuera para la familia. Yo tenía 17 años. Nadie me dijo nada. Asintió lentamente. Me preocupaba eso. Intenté contactar con usted directamente. Su padre dijo que no se encontraba bien, que les había pedido que ellos manejaran todo en su nombre. Eso es mentira. Lo sospechaba, por eso guardé esto. Sacó otro sobre de un cajón, más grande, con mi nombre al frente con la letra familiar. Una carta que su abuela escribió para usted, dijo. Me la dio con instrucciones específicas. Debía entregarla en persona. Solo a usted, pero sus padres interceptaron cada intento que hice. Tomé el sobre con manos temblantes. También hay una copia del testamento original dentro, continuó, notariado y con testigos. Legalmente, la herencia era suya desde el momento en que ella falleció. Entonces, ¿cómo...? Sus padres actuaron como sus tutores legales. Usted todavía tenía 17 años cuando se procesó la herencia. Para cuando cumplió los 18, el dinero ya había sido transferido. Hizo una pausa. A ellos. No podía respirar. ¿Hay algo que pueda hacer legalmente? El plazo de prescripción para impugnar la transferencia ha pasado. Lo siento, señor Dyer. Su voz se suavizó. Pero merece saber la verdad, y merece leer lo que su abuela quería que supiera. Le di las gracias de alguna manera. No recuerdo las palabras. Conduje hasta un parque a 3 calles de allí, me senté en mi coche y abrí la carta de mi abuela. 20 minutos después, seguía leyendo, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Y entonces grité, no de tristeza, sino de rabia. Dejadme hacer una pausa aquí por un segundo. Sé que algunos de vosotros estáis pensando, ¿por qué no los confrontaste de inmediato? Creedme, lo pensé. Pero tenía 25 años, todavía reconstruyendo mi vida. Sabía que mis padres lo negarían todo. Así que aquí va mi pregunta. Si fuerais yo, ¿los habríais confrontado de inmediato? ¿O habríais esperado a tener pruebas irrefutables? Comentad 1 para confrontar, 2 para esperar. Y si estáis disfrutando de esta historia, dadle al botón de suscribirse. Ayuda mucho. Ahora, volvamos a lo que decía la carta. La letra de la abuela Margarita llenaba 3 páginas. Compartiré las partes que más importan. Mi querido Ignacio, si estás leyendo esto, es que me he ido. Y solo puedo esperar que esta carta haya llegado a tus manos a pesar de la interferencia de tu madre. Sé cómo te tratan. Lo he observado durante años.
La forma en que lo dan todo por Elena y te dejan a ti las sobras. La forma en que ignoran tus logros y celebran los de ella. La forma en que te han hecho creer que mereces menos. No mereces menos, lo mereces todo. Este dinero son los ahorros de mi vida. Nunca fui rica, pero fui cuidadosa. Durante 40 años, guardé un poco cada mes. Se suponía que sería para tu madre, pero vi cómo te trata y no puedo recompensar esa crueldad. Eres el único que me visita, el único que me escucha, el único que me ve como algo más que una obligación. Este dinero es tu escape, tu educación, tu futuro. No dejes que nadie te lo quite, especialmente tu madre. Ella lo intentará. Siempre ha resentido lo mucho que te quiero. Sé más fuerte de lo que ella espera. Sé más valiente de lo que crees que puedes ser. Y recuerda, tu valor no lo determina cómo te trata tu familia. Te quiero, mi niño querido, más de lo que las palabras pueden decir. Abuela. Me quedé sentado en el coche hasta que se puso el sol. Mi abuela lo había visto todo. Intentó protegerme desde el más allá, y mis padres habían robado esa protección sin pensarlo 2 veces. Podría confrontarlos ahora. Tenía pruebas, pero las pruebas por sí solas no serían suficientes. Lo negarían, me manipularían, pondrían a la familia en mi contra. No. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. Necesitaba que no tuvieran dónde esconderse. Empecé a planear. Pasaron 8 años más. Dejadme deciros que cambió. Me entregué a mi carrera. De contable junior pasé a contable senior y luego a analista financiero en una de las grandes firmas de auditoría. Compré una casa adosada con mi propio dinero. Construí una vida que no tenía nada que ver con la familia que me abandonó. Y me hice amigo de alguien que se convertiría en mi arma secreta. Carmen Beltrán. Nos conocimos en la escuela de posgrado. Estaba estudiando auditoría forense. El tipo de persona que podía rastrear dinero a través de un laberinto de empresas pantalla y salir por el otro lado con los recibos. Cuando le conté mi historia, puso esa mirada en sus ojos, la que decía, desafío aceptado. Déjame investigar, dijo. Encontraré el rastro de papel. Lo hizo. Registros bancarios que mostraban 180.000 euros depositados en la cuenta conjunta de mis padres 2 semanas después de la muerte de la abuela. Registros de transferencia que mostraban exactamente la misma cantidad yendo para el pago inicial de la casa de Elena 3 semanas después. Cada euro rastreado y documentado. Mientras tanto, el karma hacía su propio trabajo. El matrimonio de Elena se desmoronó después de 5 años. Su marido le fue infiel. Vendió la casa con pérdidas porque el mercado cayó. Se mudó de nuevo con nuestros padres. Papá hizo una serie de malas inversiones. Perdió la mayor parte de su jubilación. Mamá desarrolló problemas de salud que el seguro no cubría por completo. Agotaron sus ahorros. Luego agotaron sus tarjetas de crédito. El año pasado vendían su casa para pagar deudas. Se mudaron a un piso pequeño de alquiler. Yo observaba desde la distancia. No interferí. No ayudé. No me regodé. Simplemente esperé. Y entonces, hace 6 meses, sonó mi teléfono. Un número que no había visto en años. Mamá. Ignacio, cariño, tenemos que hablar. La trampa finalmente estaba lista. Solo necesitaba que entraran en ella. La voz de mamá era dulce, demasiado dulce. La misma voz que usaba cuando quería algo. Tu padre y yo celebramos nuestro 40º aniversario el mes que viene, dijo. Queremos hacer una pequeña fiesta. Nada lujoso, solo familia y amigos cercanos. Esperé. Lo que pasa es que nuestro piso es tan pequeño ahora.
¿Y tu casa? He visto fotos en el Facebook de Elena. Es preciosa, Ignacio. ¿Tan espaciosa? Ahí estaba. ¿Quieres celebrar tu fiesta de aniversario en mi casa? Bueno, sí. Significaría mucho para nosotros. La familia reuniéndose de nuevo. Casi me río. ¿Familia? Después de 15 años de silencio, ¿de repente éramos familia otra vez? ¿Cuánta gente? Oh, solo unos 30 más o menos. Ya he enviado las invitaciones. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Ya has invitado a la gente sin preguntarme? Cariño, eres nuestro hijo. La familia no necesita pedir permiso. La familia no necesita pedir permiso. La misma lógica que habían usado para robar mi herencia. El mismo sentido de derecho que había moldeado toda mi infancia. Respiré hondo, controlando mi voz. ¿Cuándo? El sábado 15, a las 2:00. Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que se retorciera. Está bien, mamá. ¿Quieres el sábado? Tienes el sábado. Pude oír su alivio a través del teléfono. Oh, maravilloso. Sabía que lo entenderías. Al fin y al cabo, la sangre tira más que el agua. Ciertamente. Colgué. Luego llamé a Carmen. Está sucediendo, dije. Necesito que todo esté listo. El desglose financiero, la copia del testamento y la solicitud de la orden de alejamiento. ¿De verdad vas a hacer esto? Han invitado a 30 personas para verme rogarles ayuda. Lo menos que puedo hacer es darles un público para la verdad. Madre mía, chico, recuérdame que nunca me cruce en tu camino. Solo tenlo todo listo para el sábado. La cuenta atrás comenzó. Llegó el sábado. Había pasado la semana preparándome. Catering encargado, casa limpia, documentos organizados en un sobre grande de cartón, guardado en el armario del pasillo, donde pudiera alcanzarlo cuando llegara el momento. Mis padres llegaron temprano. Por supuesto que lo hicieron. Querían marcar su territorio antes de que aparecieran los invitados. Observé desde la ventana cómo su coche de alquiler entraba en mi entrada. Papá salió primero, con los ojos recorriendo mi casa, luego mamá, luego Elena, siguiéndolos como una sombra. Se quedaron allí un momento, simplemente mirando. Abrí la puerta principal. «Bienvenidos», dije. «Pasad». Papá caminó por el vestíbulo, examinándolo todo. Los suelos de madera, la cocina moderna, las obras de arte cuidadosamente elegidas en las paredes. «¿Cuánto costó este lugar?», preguntó. «Eso no es importante, papá». Elena tocó la encimera de granito. «¿Te compró esto tu mujer?» «No estoy casado». «¿Tu novia?» «Lo compré yo mismo con mi propio dinero». Silencio. Mamá se recuperó primero. «Bueno, ciertamente te ha ido bien. Siempre supe que lo harías». Casi me atraganto con la ironía. Siempre lo supo. La misma mujer que me dijo que tendría que apañármelas solo con la universidad mientras le entregaba una casa a mi hermana. «¿Dónde queréis que coloquen la comida?», pregunté. La siguiente hora fue un torbellino de llegadas. Tíos y tías que no había visto en años. Primos que habían olvidado que existía. Amigos de la familia que habían asistido a la boda de Elena, pero no a mi graduación. 32 personas en total. Todos allí para celebrar los 40 años de matrimonio de mis padres. Ninguno de ellos sabía por qué había aceptado realmente ser el anfitrión. Circulé, sonreí, hice de anfitrión amable y esperé. El sobre estaba en el armario, paciente como yo lo había sido. Pronto la fiesta estaba en pleno apogeo cuando papá golpeó su copa. La sala se cayó. Todos se giraron hacia él, con copas de cava en la mano. «Gracias a todos por venir», dijo. «40 años. ¿Podéis creerlo? Diana y yo hemos pasado por mucho juntos, buenos y malos tiempos». Hizo una pausa, se aclaró la garganta
y lo vi. Esa vulnerabilidad calculada que había perfeccionado durante décadas de manipulación. Como algunos de vosotros sabéis, hemos enfrentado algunos desafíos recientemente. Reveses financieros, problemas de salud. Hemos tenido que mudarnos a algo más pequeño. Murmullos de simpatía recorrieron la multitud. Mamá le tomó la mano. Sus ojos ya brillaban con lágrimas ensayadas. En realidad, tenemos un pequeño anuncio, dijo. Hemos perdido nuestro hogar y esperábamos... Se giró para mirarme. Todos los ojos de la sala la siguieron. Esperábamos que nuestro hijo Ignacio nos dejara quedarnos aquí con él, porque la familia cuida de la familia. Se me revolvió el estómago. Ahí estaba, la emboscada. El chantaje emocional público, diseñado para hacer imposible el rechazo. Él tiene esta casa tan grande y hermosa, continuó mamá. Y somos sus padres. Nosotros lo criamos. Todo lo que tiene nos lo debe a nosotros. Elena asintió con entusiasmo. Es lo menos que podría hacer, de verdad, después de todo lo que mamá y papá sacrificaron. Los invitados me miraban ahora, esperando que el hijo bueno dijera que sí, que cediera bajo la presión, que fuera el chico dócil que siempre me habían entrenado para ser. Dejé mi copa de cava. ¿Es eso cierto?, dije en voz baja. Por supuesto, cariño. La sonrisa de mamá era triunfante. La sangre es más... Regresé al salón, sobre en mano. La multitud observaba en un silencio confuso. Dijiste que la familia cuida de la familia, dije, con voz firme. Estoy de acuerdo. Por eso he preparado un regalo para vosotros, mamá y papá. Le entregué el sobre a mi padre. Lo tomó lentamente, con el ceño fruncido. Abrió la solapa y sacó los papeles de dentro. Su rostro se puso blanco. ¿Qué es esto?, susurró. La página 1, dije, es un estado financiero detallado. 180.000 euros. La herencia que la abuela Margarita me dejó específicamente a mí, más 15 años de interés compuesto. Jadeos recorrieron la sala. Oí a alguien susurrar. ¿Herencia? La página 2 es una copia del testamento original de la abuela, notariada, con testigos, nombrándome claramente como su único beneficiario. Mamá arrebató los papeles de las manos de papá. Sus ojos recorrían el texto. Esto es ridículo, tartamudeó. No puedes probar... La página 3, continué con calma. Son los registros bancarios. Cada euro rastreado. Vuestra cuenta, el pago inicial de Elena, fechas, cantidades, números de ruta. Elena dio un paso adelante. ¿De qué está hablando? De tu casa, dije, girándome para mirar a mi hermana. La que mamá y papá te compraron hace 15 años. Ese era mi dinero, mi herencia. La abuela me lo dejó a mí y ellos lo robaron. La habitación estalló. Los susurros se convirtieron en exclamaciones. Los parientes se miraban entre sí en estado de shock. Mi tía abuela Elena, la hermana de la abuela Margarita, se levantó de su silla. Su voz cortó el ruido como una cuchilla. «Diana, ¿es esto cierto?» La boca de mi madre se abrió, se cerró, se volvió a abrir. No salió ninguna palabra. Metí la mano en el sobre y saqué el documento final. «Y esto», dije, «es una orden de alejamiento. Tenéis 30 días para cesar todo contacto conmigo». Mamá se desplomó de rodillas. No me inmuté. Se desató el caos. Papá recuperó la voz primero. «Esto es ridículo. No puedes probar nada». Página 5, papá. Los registros bancarios no mienten. Fabricaste estos documentos. El banco los proporcionó. También la oficina del registro de la propiedad. Mantuve mi voz nivelada. Todo está verificado, con fecha
y ora. Es legal. Mamá estaba sollozando en el suelo ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo has podido hacernos esto? Somos tus padres. Vosotros me robasteis, dije simplemente. Yo tenía 17 años. La abuela intentó darme un futuro. Vosotros se lo quitasteis. Elena se interpuso entre nosotros, con la cara contraída por la ira. No tienes derecho a... ¿A qué? ¿A decir la verdad? La miré fijamente. Esa casa en la que viviste durante 10 años se compró con dinero destinado a mi educación. Cada cuota de hipoteca que no pagaste, cada comodidad que disfrutaste, eso era mío. Yo no lo sabía. Tal vez, pero sabías que algo no cuadraba. Simplemente no quisiste hacer preguntas. La tía abuela Elena se abrió paso entre la multitud. Su voz temblaba de furia apenas contenida. Diana, Ricardo, respondedme. ¿Robasteis la herencia de este chico? La mandíbula de papá se movió. No salió ningún sonido. Mamá solo siguió llorando. El silencio fue su propia confesión. Elena se giró hacia los demás invitados. 40 años conozco a esta familia. 40 años vi cómo trataban a Ignacio como algo secundario. Siempre me pregunté por qué Margarita le dejó todo a su nieto en lugar de a su propia hija. Sacudió la cabeza. Ahora lo sé. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos miraban a mis padres con asco. Otros no podían mirar a nadie a los ojos. Recogí la orden de alejamiento de donde mamá la había dejado caer. Tenéis 30 días, dije. Después de eso, cualquier contacto será denunciado a la policía. Luego salí de mi propio salón. Necesitaba aire. Me quedé en mi patio trasero, respirando el aire fresco del atardecer. Detrás de mí podía oír la fiesta disolviéndose, puertas de coches cerrándose, voces bajas, el caos de mi revelación asentándose en la realidad. Pasos en el patio. Me giré. La tía abuela Elena estaba allí, con expresión suave. Hiciste lo correcto, dijo. ¿En serio? Mi voz se quebró ligeramente. Acabo de destruir a mi familia frente a 30 personas. No, cariño. Ellos destruyeron a tu familia hace 15 años. Tú simplemente dijiste la verdad, al fin. Abrió sus brazos. Me refugié en ellos y me dejé llorar por primera vez en todo el día. ¿Tu abuela estaría tan orgullosa de ti?, susurró Elena. Siempre decía que tú eras el fuerte, el que sobreviviría. Nos quedamos allí hasta que las lágrimas cesaron. Cuando volví a entrar, la mayoría de los invitados se habían ido. Solo quedaban mis padres y Elena, acurrucados en una esquina como si esperaran un veredicto. Me detuve frente a ellos. No hago esto por ser cruel, dije. Lo hago porque la verdad importa. Porque los deseos de la abuela importaban. Porque yo importaba. Mamá buscó mi mano. Por favor, Ignacio, podemos arreglar esto. Somos familia. Di un paso atrás. La familia no se roba entre sí. La familia no manipula a un chico de 17 años para que crea que no vale nada. Tomé aire. Pasé 15 años construyendo una vida sin vosotros. Pasaré el resto de mi vida manteniéndola así. Señalé la puerta. Idos ahora. Papá ayudó a mamá a levantarse. Elena agarró su bolso. Ninguno dijo una palabra. La puerta se cerró tras ellos. Me quedé en mi salón vacío, rodeado de copas de cava abandonadas y bandejas de comida. Y por primera vez en 15 años, me sentí libre. Las repercusiones llegaron en oleadas. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes. Parientes con los que no había hablado en años. Algunos ofreciendo apoyo, otros exigiendo explicaciones. La tía Elena llamó primero. Quiero que sepas, dijo, que voy a cortar el contacto con tus padres.
Lo que hicieron fue imperdonable. No tienes que hacer eso. Sí, tengo que hacerlo. Margarita era mi hermana. Confió en ellos para que hicieran lo correcto contigo. Traicionaron esa confianza. Su voz se endureció. Hay cosas que no se pueden perdonar. En una semana, supe que otros 3 parientes habían hecho lo mismo. No porque yo lo pidiera, no lo hice. Simplemente no podían mirar a mis padres de la misma manera. Luego llegó la llamada que no esperaba. Elena. Su voz era pequeña, vacilante. Nada que ver con la hija predilecta y segura de sí misma con la que crecí. No lo sabía, dijo. Te juro que no sabía de dónde venía el dinero. ¿Importa? A mí me importa. Hizo una pausa. Lo siento, Ignacio, por todo. Por la forma en que te traté. Por no cuestionar de dónde salió esa casa. Me quedé pensando un momento. No necesito tu disculpa, Elena. Lo que necesito es que te hagas responsable de tu propia vida. Deja de esperar que otras personas financien tu existencia. Empezó a llorar. No la consolé. Ese ya no era mi trabajo. No vamos a tener una relación, dije. No ahora, tal vez nunca. Pero si realmente quieres cambiar, deja de poner excusas y empieza a tomar decisiones. Colgué antes de que pudiera responder. Algunas personas encontraron eso cruel, pero yo había pasado 17 años siendo amable con personas que usaban mi amabilidad en mi contra. Había terminado de ser un felpudo. Era hora de ser algo más. Un superviviente. Pasaron 3 meses. Recibí actualizaciones a través de la tía Elena, que oía cosas a través de los rumores familiares. Mis padres vivían con un amigo del antiguo trabajo de papá, un arreglo temporal que se estaba agotando rápidamente. No podían permitirse su propio lugar. La seguridad social apenas cubría lo básico. La cantidad calculada que les había mostrado, 180.000 euros más 15 años de intereses, ascendía a unos 350.000 euros. No tenían ni una fracción de eso. Lo habían quemado todo con malas inversiones, el matrimonio fallido de Elena y años viviendo por encima de sus posibilidades. Nunca esperé que me lo devolvieran. Ese no era el punto. El punto era que ellos lo sabían. Yo lo sabía. Todo el mundo sabía que la verdad estaba finalmente, irrevocablemente, al descubierto. La orden de alejamiento se mantuvo, sin contacto, sin cartas, sin visita sorpresa. Por primera vez en mi vida, tenía protección legal de las personas que se suponía debían protegerme. Algunos podrían llamar a eso triste. Yo lo llamo libertad. Doné 20.000 euros a un fondo de becas para estudiantes universitarios de primera generación. Le puse el nombre de mi abuela, Beca Conmemorativa Margarita Ayes. Cada año ayuda a alguien como yo, alguien que tiene que construir su futuro desde cero porque las personas que deberían haber ayudado decidieron no hacerlo. Eso se sintió bien. Eso se sintió como algo que la abuela habría querido. No necesitaba su dinero. Había construido mi propia riqueza, mi propia carrera, mi propia vida. Lo que necesitaba era que la mentira terminara, que la manipulación cesara, que la verdad importara. Y ahora importaba. No a través de la venganza, no a través de la crueldad, solo a través de hechos, documentos y el valor de decirlos en voz alta. Algunas familias te rompen. La mejor venganza es reconstruirte a ti mismo. De todos modos, quiero hacer una pausa aquí por un momento. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿sentí culpa? ¿Me arrepentí de exponerlos frente a todos? La respuesta es no. Yo no destruí a mi familia. Ellos la destruyeron hace 15 años,
cuando decidieron robarle a su propio hijo. Si alguna vez habéis tenido que establecer un límite duro con alguien que os hizo daño, comentad límite. Me encantaría escuchar vuestras historias. Y si esto resonó con vosotros, por favor, compartidlo con alguien que necesite escucharlo. Ahora, dejadme deciros cómo termina esta historia. Ha pasado un año desde la fiesta del aniversario. Estoy en mi salón ahora, la misma habitación donde todo se desmoronó hace un año. Pero ya no se siente embrujada, se siente mía. En el estante junto a la ventana hay una fotografía de la abuela Margarita. Es lo único que guardé de su piso. Una foto de nosotros en la playa cuando yo tenía 7 años. Ella se está riendo, con los brazos alrededor de mí, y yo estoy sonriendo tanto que mis ojos están prácticamente cerrados. Hablo con ella a veces. ¿Es extraño? Probablemente, pero creo que ella lo entendería. Mantuve mi promesa, abuela, le digo a la foto. No dejé que se llevaran lo que más importaba. No el dinero. El dinero se había ido en el momento en que lo tomaron. Lo que importaba era la lección que ella intentó enseñarme. Que mi valor no estaba determinado por cómo me trataba mi familia. Me tomó 15 años aprender eso. 15 años trabajando en 3 empleos, pagándome los estudios, construyendo una carrera de la nada. 15 años de terapia para desentrañar el chantaje emocional, la culpa y la creencia de que, de alguna manera, yo merecía menos. Pero lo aprendí. Y ahora, de pie en mi propia casa con mi propio éxito, rodeado de personas que realmente se preocupan por mí, finalmente lo creo. No necesito que mis padres reconozcan lo que hicieron. No necesito que la disculpa de Elena sea real. No necesito la validación de nadie para saber que importo. Lo sé por mí mismo. Eso es lo que la abuela quería para mí. No el dinero, aunque eso habría ayudado. Quería que entendiera que era digno de amor, de respeto, de un futuro. Ella me vio cuando nadie más lo hizo. Y ahora me veo a mí mismo. Y eso vale más que cualquier herencia. Esta Nochebuena fue diferente. Fui el anfitrión de la cena en mi casa, la misma casa donde todo cambió hace un año. Pero la lista de invitados no se parecía en nada a la de aquella fiesta de aniversario. Carmen vino, por supuesto. Trajo a su novia y una botella de vino que costaba más de lo que solía ser mi primer mes de alquiler. Vinieron 2 colegas del trabajo, personas que se habían convertido en amigos de verdad tras largas noches y plazos de entrega compartidos. Y la tía Elena condujo 3 horas para estar allí. Nos sentamos alrededor de mi mesa del comedor, pasándonos los platos y contando historias. Y se me ocurrió algo. Esta era la familia que yo había construido, no en la que nací, sino la que elegí. La tía Elena levantó su copa. Por Margarita, dijo, que siempre supo que Ignacio era el fuerte. Por la abuela, repetí. Después de la cena, la tía Elena y yo lavamos 2 platos juntos, uno al lado del otro en el fregadero, tal como la abuela y yo solíamos hacer. ¿Los echas de menos?, preguntó ella. ¿A tus padres? Lo pensé un momento. Echo de menos a los padres que desearía que hubieran sido, dije finalmente. Los que me habrían amado igual que a Elena. Los que habrían honrado los deseos de la abuela. Me encogí de hombros. Pero esos padres nunca existieron, así que supongo que extraño una fantasía. Elena asintió lentamente. La familia no es la sangre, cielo. La familia son las personas que eligen amarte de la forma correcta. Miré alrededor de mi casa, a Carmen riendo en el sofá, a mis colegas jugando a las cartas, a Elena secando los platos con el mismo paño que solía usar la abuela. Sí, dije.
Creo que finalmente entiendo eso. Esta es mi vida ahora. No es perfecta, ni está libre de dolor, pero es mía. Construida desde cero, mantenida por elección. Y eso la hace más valiosa que cualquier cosa que me pudieran haber entregado. Mirando hacia atrás, he pasado mucho tiempo tratando de entender por qué mis padres hicieron lo que hicieron. No para perdonarlos, no creo que llegue a hacer eso nunca, sino para darle sentido. Esto es lo que he llegado a comprender tras años de terapia y reflexión. Mis padres no eran monstruos, eran personas profundamente defectuosas que tomaron una decisión terrible y luego pasaron 15 años racionalizándola. Elena nació prematura. Pasó sus 2 primeros años entrando y saliendo de hospitales en Madrid. Mis padres desarrollaron un instinto de protegerla, de darle más, de compensar aquellos primeros días de miedo. Para cuando llegué yo, sano e independiente, ya habían decidido que Elena era la que necesitaba más. Y yo era el fácil. El que no lloraba, el que resolvía las cosas por su cuenta. Se convencieron a sí mismos de que yo estaría bien, de que no necesitaba el mismo apoyo. Estaban equivocados. Mi madre resentía a su propia madre por amarme más a mí. Ese resentimiento se convirtió en justificación cuando llegó el dinero de la abuela. En su mente, no estaba robando, estaba corrigiendo una injusticia, redistribuyendo recursos hacia la hija que lo necesitaba. Es una lógica retorcida, pero es una lógica humana. Esa es la parte más aterradora. ¿Y qué hay de mí? ¿Cuál era mi debilidad? Tenía miedo al conflicto. Creía que si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente callado, lo suficientemente complaciente, mis padres finalmente me verían. Pasé 17 años tratando de ganarme un amor que debería haber sido entregado libremente. Esa creencia me mantuvo en silencio, permitió que me manipularan, casi me rompe. Pero aquí está la lección que quiero dejaros. Vuestro silencio puede sentirse como supervivencia, pero a veces es solo una asfixia lenta. No le debéis lealtad a las personas que os traicionan. Y exigir la verdad no es egoísta. Es el acto de respeto propio más profundo que podéis realizar. Si estáis esperando a que alguien vea vuestro valor, dejad de esperar. Vedlo vosotros mismos primero. Las personas adecuadas os seguirán. La familia no es una excusa para la crueldad. La sangre no es un pase libre. Y si os permite construir muros alrededor de vuestro corazón, cuando las personas que deberían protegerlo siguen intentando derribarlo. Esa es mi historia. 15 años de silencio y un solo trozo de papel que lo cambió todo. Si habéis llegado hasta aquí, gracias. De verdad, vuestro apoyo significa más de lo que sabéis. Ahora, dejadme con un último pensamiento. Antes de que os vayáis, tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué habríais hecho diferente? ¿Los habríais confrontado antes? ¿Lo habríais dejado pasar por completo? ¿O habríais hecho exactamente lo que yo hice? Esperar hasta que el momento fuera el adecuado. Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si queréis más historias como esta sobre familia, traición y búsqueda de justicia, echad un vistazo al video en la descripción. Creo que os encantará. Hasta la próxima, cuidaos mucho y recordad, valéis más de lo que cualquiera os trate.